Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es, o sea, lo que voy a hacer ahora en nombre de mis compañeros, es hacer una invitación a aplicar, digamos, lo que es el ABP desde la perspectiva de entregar a los jóvenes, a nuestros estudiantes, un desafío. Y el desafío significa convertirlos en personas que van formando su conocimiento. Ya no tanto centrar, digamos, la atención en el docente, en los temas que se están tratando, sino que en ver cómo el estudiante puede y debe crear su conocimiento para hacerlo el artista principal de esta fiesta que significa su preparación profesional. Bueno, partimos con el tema, ¿qué es lo que es el ABP? El ABP en sí es una estrategia que permite centrar la formación en quien requiere esa formación, en lograr que el joven se entusiasme en lo que está haciendo, darle la oportunidad de tomar en sí, digamos, en lo que él quiere, su aprendizaje. ¿Y cómo? Bueno, esa es la pega de los que somos los formadores para llegar a lograr de que el joven se entusiasme, se compenetre con lo que significa su educación y forme una capacidad que por lo menos a nosotros en el trabajo que hicimos nos sorprendió. ¿Ya? Vamos a ir viendo qué cosa se pretende y básicamente esto está orientado a lograr competencias, que el joven sepa qué hacer, sepa cómo hacerlo y que tenga una actitud para hacerlo. Bueno, ¿qué se logra? Principalmente que el joven sea el que hace, el que forma su conocimiento. Además, como él está formando su conocimiento, él toma una actitud distinta a la que hace cuando se presenta a una clase en la cual el profesor le está indicando qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo. Acá se le dan plazo, obviamente, y se le plantea un desafío. Un desafío que está asociado a aquello que le llama la atención. Ahora, ¿cómo saber qué le llama la atención? Hay muchas cosas, pero nosotros estamos en un área bien específica, y dentro de esa área es donde hay que dar el punto de interés o el punto en el cual él se motiva a aprender en forma autónoma, propia, buscar sus fuentes de información, compartirla con su grupo de trabajo y llegar al punto de que esa información la puede defender, puede tomar información del resto, porque esto es un trabajo en equipo. No en grupo, sino que es equipo. Cada cual forma este conocimiento final en base a sus aportes. Bueno, lo principal de esto es lograr también el aspecto crítico. O sea, el joven tiene un conocimiento, lo comparte con sus compañeros, posteriormente lo pone en confrontación con el resto y puede deducir en base a ello qué sirve, qué no sirve, o qué es más importante y qué es menos importante. Con ello se logra síntesis. Con ellos pueden evaluar lo que están haciendo, evaluar también lo que hace su compañero. Y bueno, ahí está todo el tema de lo que significa la argumentación que él puede tener en base a aquello que él logró estudiar. También puede identificar fuentes que son fidedignas y fuentes que no le van a servir, en base a la confrontación de las posiciones de cada uno con respecto a lo que logró el compañero. Bueno, lo final, digamos, para este tema es que el joven, una vez que ha concretado esta información, esta recopilación, él puede concretar un trabajo final en el cual la información llega a ser parte de lo que se pretendía lograr en la clase. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que el profesor se transforma en un guía, no en la persona que está asociado a que el joven tiene que aprender, sino que lo orienta a qué corresponde y qué no corresponde hacer o qué camino seguir. Con ello tenemos que el joven
puede involucrarse en otras cosas, en otras metodologías o en otros puntos de interés en forma autónoma. Puede lograr un grupo de trabajo para llegar a avanzar mucho más allá de lo que nosotros queremos que el joven logre de acuerdo al currículum. Principal tema es que esto es con plazos y con ello el tema de asociar cuán responsable él tiene que ser como profesional. Y con ello le damos las ventajas de poner a prueba aquello que nosotros queremos como competencias transversales en las carreras, como la honestidad, el hecho de asumir compromisos, de poder pensar en el que él puede tomar un rol dentro de este grupo, siendo líder, siendo un colaborador. ¿Cómo se define esto? Principalmente para nosotros está basado en lo que son los aprendizajes esperados y en los criterios de evaluación. Pero el trabajo para el docente, en este caso, consiste en ver cómo presentar esta información, cómo presentar el contenido de una forma en que sea un desafío, de tal manera de que el joven se sienta atraído a completar la información y avanzar mucho más allá de aquello que está estrictamente limitado a lo que está escrito. Con ello, el trabajo se vuelve entretenido, se vuelve novedoso y se vuelve al mismo tiempo una herramienta para que el joven después la aplique en su vida profesional, en su vida estudiante. Se puede plantear bajo la premisa de que el profesor indique, pero eventualmente los mismos estudiantes podrían tener un tema que sea atingente y proponerlo para desarrollarlo. Es válido, siempre y cuando lo podamos centrar dentro de lo que significa la malla o la especificación dada en el programa de estudio. ¿Cómo funciona? Principalmente es formar un grupo que puede ser dado por el profesor, que puede ser dado porque ellos se sienten atraídos, digamos, para trabajar juntos, y dentro de este grupo formar la idea de un equipo. En el equipo tiene que haber un líder, tiene que haber gente que ejecuta ciertas tareas. Ahora, bajo la posibilidad de tener un líder, estamos viendo el tema de que el joven asume el liderazgo, de que él entiende de que en su vida profesional él puede llegar a ser un líder, puede llegar a convertirse en un instructor, en un jefe, en un supervisor y en último caso, ¿por qué no?, en un gerente. Pero también está la posibilidad de que él sea el gestor de su propia fuente laboral, bajo la premisa de que como él busca, como él encuentra información y es capaz de hacerla coherente, puede también eventualmente embarcarse en el tema de lo que significaría su propia fuente laboral, su trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto? Porque se plantea bajo la premisa de solucionar un problema. Y problemas es, por lo menos, aquellos que están llamados toda la gente que trabaja en algún área tecnológica para obtener su profesión. Solucionando un problema, viendo una metodología para ese problema, él puede enfrentar lo que viene posteriormente, que es su vida laboral, la fuente que necesita para proseguir con su vida. Bajo esta premisa hay un esquema. Primero es presentar el problema. Bajo la identidad de un problema asociado a un área en particular, hay que definir ciertas cosas. Primero, que esto no se parte de cero. Hay que partir de un conocimiento básico. Teniendo ese conocimiento básico, se analiza el problema y se ve qué cosa es aquello que se sabe, qué cosa se desconoce, y bajo esta idea de tener cosas sabidas y cosas que no se saben, buscar
¿Qué cosas hay que aprender? Ahora, en esta idea de aprendizaje, de aprender, nace el tema de que se van por una línea, pero esa línea tiene muchas ramas. Y dependiendo cuál rama sigo, es la información que yo voy a poder aportar a mi equipo. Y cuando se pone de manifiesto la posibilidad de trabajar juntos, esto rinde frutos. Rinde frutos diciendo desde el punto de vista de qué información me sirve, qué información puedo aportar y empezar a presentar una solución. Y justificar esta solución bajo la premisa de lo que ya se tiene. Pero como son distintos puntos de vista, esta solución no va a ser única. Y ellos van a tener la posibilidad de discutir, de plantear, de defender una posición. Llegar a un acuerdo y presentar una única solución que es aquella que soluciona obviamente el problema y es su alternativa o su visión para el problema dado. Que cuando se presentan en el grupo de curso, esa misma solución puede ser diferente a la del otro grupo y obviamente nace nuevamente la posibilidad de hacer un foro, de hacer una discusión y lograr un conocimiento aún mayor. Para lo cual los jóvenes son los que aportan el conocimiento y el profesor es quien hace la guía para ello, hacer de moderador. ¿Cuándo se debe utilizar? Principalmente cuando se requiere que el joven sea quien maneje la situación. Obviamente, tenemos que pensar de que el profundizar puede hacerse en clases, pero muchas veces en el tiempo actual, cuando uno le presenta cosas a los jóvenes, de repente el joven no quiere lo que uno le quiere mostrar, ¿ya? Y cuando ellos son los que se hacen parte de esto, el joven busca, encuentra y se atrae, se compromete con este conocimiento. Además, el hecho de buscar su información le va a entregar otras habilidades, habilidades que tienen que ver con la interacción netamente de persona, de profesional, en formación. El hecho de poder discutir, el poder ampliar conocimiento, el poder decidir qué hacer o no hacer. ¿Lo quiero hacer? ¿No lo quiero hacer? ¿Colaboro o no colaboro? Y bajo ese mismo tema está el asunto de que va a poder tomar en consideración cuánto aportó su colega, cuánto aportó la persona que está con él y va a tomar en profundidad lo que significa tener que evaluar, autoevaluarse y hacer una presentación final, digamos, de su trabajo, considerando los aportes de cada cual. Y con ello, obviamente, entregar una visión profesional de lo que se tiene que hacer, porque él eventualmente, o mejor dicho, siempre en su vida profesional, va a tener que evaluar a su par, va a ser evaluado y eventualmente va a tener que tomar decisiones con respecto a juicios asociados a su conocimiento. Características que tiene la ABP, principalmente brindar autonomía. Está asociado principalmente a lo que es un problema que puede ser real o ficticio, pero que a la larga es un problema que se resuelve con la especialidad. También esto está asociado a grupos pequeños. La idea del grupo pequeño es que todos los que están participando en este grupo tengan un aporte, sea fácil de evaluar y tomen el tema de que exista un líder que haga la gestión de organizar el grupo y no se forme el conflicto de que uno quiera hacer una cosa como líder y existe otro líder al mismo tiempo que permita un conflicto. El docente no forma parte de este conocimiento o con la entrega, es solamente el que lo guía, el que le indica, bueno,
va en el camino correcto o no va en el camino correcto. Cuando el joven o el grupo, digamos, no es capaz de entender la información, es capaz de darle las guías para que encuentren el camino a seguir. También está la posibilidad en este sistema en el cual el joven encuentre algo adicional a aquello que se buscó inicialmente y con ello se amplía el conocimiento. La idea final, digamos, o como objetivo final, es que el joven obtenga, al presentar su proyecto o su solución al problema planteado, el lograr algo que sea muy eficiente, logrado con el conocimiento conjunto, con lo que significó la presentación de su grupo, más la presentación de los otros, y poder llegar a un debate final que obtenga un conocimiento relevante, el lograr una competencia tal vez que le permita al joven manifestarse de mejor manera en las distintas expectativas, en los distintos desafíos que le proponga la carrera, que le proponga su vida profesional. Bueno, el tema base para todo este cuento está en hacer preguntas. Preguntas que son motivadoras, que son orientadoras para lo que significa el trabajo final. Y para ello, ¿cómo se desarrolla la ABP? Es primero, obviamente no se hace en la primera clase, se presentan diversas aprendizajes previos y con ello, una vez que se analiza el tema siguiente, se ofrece el ABP, se presenta, se le entregan las orientaciones y después de estas orientaciones lo que se hace es dejar que el grupo trabaje solo en la clase. Se trabaja en la clase bajo la supervisión del profesor, se aclaran las dudas y después se entrega un trabajo para que se realice fuera del aula, en el cual el joven debe buscar la bibliografía, debe buscar las fuentes de información, ponerlas en debate con su grupo y producir un producto que se va afinando en una clase siguiente para después presentar un trabajo final. Lo principal de esto es el que existen distintas opiniones bajo una única presentación. Los problemas no tienen una única solución. Y cuando uno presenta desde el punto de vista del docente, uno entrega una solución, no puede entregar varias soluciones, pero es algo que uno entrega, que es gratis, por así decirlo. En esto es fruto de un trabajo, fruto de lo que el joven puede hacer y que es por ello mucho más valorado. El joven se siente parte de su aprendizaje, se siente útil, se siente, por así decirlo, inteligente, que muchas veces a nuestros alumnos no es la palabra que uno que más han escuchado, digamos. Bueno, para hacer este trabajo, primero se parte por un título en el cual debe motivar a estos jóvenes, motivarlo para decir, oye, ¿sabe qué? Me interesa hacerlo. Y en último caso, si no está muy interesado, que los compañeros que lo apoyan lo motiven para que se comprometa con el tema. ¿Para qué está hecho el aprendizaje? ¿Cuál es el tema final de ello? Y obviamente, una vez que tenemos eso claro, hacer una redacción de un problema en particular. Algo que puede ser de la vida cotidiana, puede ser de la educación, puede ser de la especialidad, y que lo lleva a un punto en el cual existe una interrogante, existe algo que hay que resolver. Y para ello, entregar datos, hacer preguntas, y se le entrega bibliografía o fuentes de información que le van a permitir entender esto como algo, por así decirlo, lúdico. Y con ello que el joven se entretenga de la misma forma que se entretiene con otras cosas. Y pensar en la vocación no como en algo que sea estrictamente
acotado a una función obligada, sino que algo que puede convertirse en la fuente de conocimiento, pero lograda de una manera entretenida, de una manera desafiante, de una manera en la cual yo digo, sí puedo, que también es otra palabra que cuesta que los jóvenes de repente dicen. ¿Sabe que no puedo? Ayúdeme. Acá la idea es al revés. Tú puedes, hazlo. Obviamente, se le ayuda. Bueno, todo esto ya está más que dicho, ¿cierto? La idea para básicamente más del tema, de lo que estaba al principio. Bueno, les voy a contar la experiencia que nosotros hemos tenido. Nosotros trabajamos en el ramo de redes 1, que es el inicio de lo que significa la parte de electricidad en el área formativa dura. Los jóvenes, cuando se presentó esto, quedaron, digamos, sorprendidos. Se hicieron grupos de control en los cuales no se trabajó con ABP y otros grupos que sí trabajaron con ABP, cursos completos. ¿Y qué pasó con el tema del trabajo? En un principio, algunos grupos no quisieron, no les gustó mucho la idea, porque esperaban de que el profesor hiciera su trabajo, que trabajara, que presentara información. Pero en la medida en que esto se fue asumiendo, los jóvenes empezaron a trabajar, entregaron sus productos, y cuando se hizo la correlación de conocimientos, se dio cuenta de que los jóvenes llegaron a entregar más información de la que fue solicitada. Se entregó información que muchos de nosotros como docentes no habíamos ni siquiera pensado en mostrar. Ellos la encontraron, la presentaron y fueron capaces de presentarla a sus compañeros que no la tuvieron. Los jóvenes, a pesar de todo este tema, de que fue un poco rehuido al principio, se motivaron, les gustó. Y de hecho, los jóvenes que partieron con eso, que fue el año pasado, hasta el momento se presentan en muy buen pie con respecto a los jóvenes que estaban sin este sistema, pero fueron capaces de, bajo el mismo sistema de trabajo en equipo, de aportarse, porque los jóvenes después se mezclaron, los que estaban con ABP y los que estaban sin ABP se mezclaron y fueron capaces de transmitir información para hacer que el grupo en sí fuera mejorando. Y se han logrado, bajo encuestas, digamos que se han entregado, de que los jóvenes en sí asumieron el tema de su propio aprendizaje y fue muy favorable. Y ahora la idea es que el joven no tanto espera del profesor, sino que espera las indicaciones para saber qué hacer. La autonomía, bajo esta premisa, indica que el joven en sí poder hacer de que su profesión, lo que él quiere, realmente sea aquello que él esperaba. Y obviamente, bajo esta misma premisa, el joven que estaba en una visión cambiada de lo que él quiere, se identificó y dijo, bueno, no es lo que yo espero y sigo un rumbo distinto. Una cosa interesante que pasó con esto es que los jóvenes, junto con buscar información en las fuentes tradicionales, ellos ¿cómo se dice? Volvieron a atender a sus profesores de la enseñanza media, a buscar información, a ser más coherente aquello que venía como aprendizaje previo y tomar en cuenta algunas cosas que ellos no tomaron en el momento oportuno, pero con ello pensar de que el profesor inicial, el de la enseñanza media, también era una fuente de información útil. Y al hacer esto, empezó también un tema de volver al lugar donde ellos venían y hacer aportes a sus compañeros, a los compañeros que no son de su generación, sino que son de la generación previa, o sea, perdón, posterior, ¿ya? Siendo
imagen presentando ejemplo de que ellos pueden seguir estudiando, pueden formar parte de su conocimiento y mostrarse atentos a ser ejemplos para los que vienen. ¿Ya? Que es una cosa que da gusto, digamos, da gusto que el joven se sienta importante, se sienta con la suficiente autoridad como para decir, ¿sabe qué? Yo estoy trabajando en esto. Y los invito también a ustedes, que son los que vienen, a hacer algo similar. Bueno, esto ya está escrito, o sea, ya está dicho. Los jóvenes mejoraron. Fue mucho más allá de lo que esperábamos nosotros. Bueno, la idea principal de esto es un taller, es motivarlos a trabajar en grupo, avanzar, entender lo que son la presentación, la metodología, y que ustedes puedan desarrollar algo asociado obviamente a la especialidad que ustedes tienen. ¿Ya? Esto es poquito tiempo, ¿ya? Pero la idea es leer unos trabajos que están hechos. Ok. Uh-huh. Ok. Los trabajos están escritos. Ah, ok. No llegaron. Sí, porque hay dos cosas, una que es la presentación y posteriormente está la otra parte. ¿Ya? Lo ideal es completar la tabla, ¿sí? Completar la tabla en base a los ejercicios que están más atrás. ¿Ya? Uh-huh. Estaba. Lo ideal es trabajar en grupos, tener la intención, digamos, de poder discutir. La idea es pero si uno trabaja después del almuerzo no se duele. La idea es trabajar en la BP. Acá tal vez no sea el área de ustedes, pero sí entender, digamos, primero lo que es la presentación del problema, entenderlo bajo la premisa de que es algo que se puede hacer y cómo orientarlo a la especialidad de cada cual. ¿Ustedes son de qué área? Me gustaría saber un poquito más. Salud. Hay algo de salud ahí. Comunicación. Autogestión. ¿Ya? ¿No? Autogestión. Matemática. Matemática del área de elección. Ah, perfecto. Ahí está. Entonces estamos bien con el asesor de obra. Ok. ¿Y vamos? Informática. ¿Y vamos? Matemática. O sea, es factible hacer grupos interesantes. ¿Cierto? A lo mejor sería bueno combinarse. Son poquitos. Con tanto grupo de 2, de 3, no habría problema. ¿Se entiende más la idea? Hay una presentación del problema y la idea está en contactar con la organización. Ver si es claro, no es claro y qué cosas podrían mejorar.
Hay que entregar el día del punto. Es un ejercicio. Un ejercicio. No, eso es principalmente aclarar dudas. Es sin nota. Sin nota. Es aclarar dudas principalmente y bueno, aprovechar el rato para ver si se puede orientar a algún área en particular, matemáticas por ejemplo. ¿Ya? Porque creo que es bastante más grande. La informática se asocia con la matemática, ¿cierto? Sí, pero tiene matemática como porcelana. Ahora la parte eléctrica no vale. Y ofrecer una solución técnica que hay una hay que aumentar el tamaño del cable. A ver, ¿qué es la ley de Ohm? ¿Para saber qué? Porque no está bien aplica la ley de Perdón, se nos está acabando el tiempo. Lo interesante es poder hacer ahora un plenario, llegar a algunos acuerdos en base a aquello que ustedes descubrieron de este trabajo y presentarlos para que podamos entender, digamos, qué se obtiene, qué se logra, es útil, no es útil, y ver qué más podemos hacer. ¿Ok? Por favor, ¿quién se atreve a comenzar? En relación a la ficha de análisis del problema, ¿Ya? porque según mi entender esta actividad era básicamente analizar el problema, no resolverlo. Exacto, ¿cómo estaba planteado? ¿Eran dos problemas? No, dos problemas. El problema de el aumento del consumo eléctrico y el otro la pandemia. Exacto. ¿Ya? Y desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, el de la pandemia, si bien en un comienzo parece mucho más atractivo desde mi punto de vista, y es más común porque uno escucha noticias y ese tipo de cosas referente a eso, la noticia de la lepra ahora que está de moda. Es más complejo porque es más genérico. Es más genérico. La forma como se aborda presentar este problema al curso, cómo abordar este tema, desde dónde voy a buscar los datos. En cambio, en el problema eléctrico viene más estructurado, viene incluso una pauta de evaluación, vienen unas fuentes que nosotros podemos consultar y es más técnico. Perfecto. Y con respecto a la pauta que está al inicio, digamos, con cómo se presenta, digamos, desde la perspectiva de las cosas que debe evaluar. Por ejemplo, del título es llamativo el título, presta, digamos, la intención de ingresar a ver qué cosa es. Bajo el otro tema, o sea, ¿qué intención había? O sea, ¿qué cosas se pretendía que el joven lograra como aprendizaje? ¿Está claro, digamos, en la forma en la cual están presentados los problemas? Sí. Ahora, ¿habría alguna cosa que agregar a algo que sería interesante mejorar? Por ejemplo, en el primero está
sumamente claro. Está claro el objetivo esperado, el Ya. criterio de evaluación, el caso está, o el problema, el problema está bien descrito, luego viene la serie de preguntas, después la fuente de información, después, como, está sumamente claro. Ok, perdón. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Yo no soy del área. Ya. Para mí es un misterio cómo se resuelve este problema. Pero lo que sí, de alguna forma siento que genera quizás algún conflicto con la metodología es que el aprendizaje esperado dice aplica la ley de Ohm. Por lo tanto, yo sin entender esto, lo primero que haría es buscar la ley de Ohm y de ahí de alguna forma las alternativas para resolver el problema se cierran más que se abren. ¿Sí? Porque me cierran eso, yo lo primero que hice fue buscar qué es lo que es la ley de Ohm, ¿no es cierto? Y de alguna forma entonces las alternativas de resolver el problema se reducen. Entonces no sé hasta qué punto le hace un favor el hecho de que aparezca el aprendizaje esperado ahí. Sí, lo que pasa es que la idea es pensar en el problema desde el punto de vista del crecimiento. O sea, la pregunta siguiente dice, ¿el enunciado del problema va de lo que es muy particular a algo más amplio? ¿O va de lo muy amplio a algo muy particular? El primero es muy particular. Pero la forma en que está presentado el Desde problema. lo amplio a lo particular. Porque está hablando de que tiene una situación y Ya. ahora le cambia la situación, por tanto lo hace particular. Ya. Ahora, ¿eso lo llama a seguir investigando, a tratar de resolver el problema? Hay una cuestión lógica. Ya. Si yo subo y me baja la intensidad de la luz, significa que me ha bajado el voltaje, ya no soy eléctrico, Ya. entonces significa que en los 3.31 milímetros cuadrados lo tengo que subir con objeto de que pase, que no haya resistencia, porque en la transmisión de la corriente me da una resistencia. Perfecto. ¿No? Pero eso no se fue estudiando todo este rato. Yo soy de comunicación. Perfecto. Buscamos la forma. Es la solución eso, digamos. Pero la idea es justamente eso. O sea, usted buscó la ley de Ohm. Sí. O sea, A ver, fue orientado a eso. La busqué también. ¿Ya? Y vio el tema de que, dependiendo de los conductores, cuánto va a oponerse al paso, ¿cierto? O sea, para usted el ejercicio le llamó la atención, pero no vio el segundo. No, el segundo no. No, Era muy denso el primero. Pero era más fácil que el segundo lo sabemos contestar. Ah, perfecto. Espero. Así que- Perfecto. Pero el primero, que era más simple quizás, No, pero era una lógica. tenía un desconocimiento tremendo. Perfecto. En cambio en el otro, al menos la Le llamó la atención. No, o sea, Eso es el otro tema que hay que pensar. ¿Qué ¿Cómo, motiva? ¿Qué exacto, motiva? cómo hacer de que la persona, el estudiante, ingrese al problema y forme parte de él como un desafío, como un juego? O sea, en el juego, los juegos que tienen nuestros jóvenes son de desafíos. ¿Qué desafío tienen? Pero cuando entran acá no hay un desafío, hay un tema de sacarse una nota y pasar de curso. Pero no lo asumen como un desafío porque muchos de ellos aprobaron la enseñanza media prácticamente por asistir. Nosotros hicimos un problema parecido. Ahí está un irresponsable también. En La Serena, una cosa parecida. En todo el semestre los alumnos tenían que presentar al final un cortometraje. Ya. Y entonces el problema se presentaba, el grueso era que tenían que escribir el guión. Yo no sé escribir, yo no escribo. Ya, vamos, lo enseñamos. Y poco a poco aprendieron a escribir el guión. Cuando les dije, escriban, había que pararlo, porque tenían que escribir. Se motivaron. Y luego no solamente eso, escribieron el guión. Y luego lo hicieron. Pero claro, tuvieron que hacer más conceptuales, tuvieron que hacer dibujos, tuvieron que hacer todo un proceso completo de producción cinematográfica. Pero fue un desafío. ¿Ah? Fue un desafío, se le planteó bajo un desafío. Claro, cuando vieron eso. Bueno, le damos las gracias a Flavio por su tiempo y por el taller que nos presentó. Nos quedan muchos desafíos, esta pauta se la pueden llevar y seguir trabajándola y no sé si les puede dejar algún correo que consultar. Sí, no hay problema. Porque igual, aunque es una hora, igual el tiempo es corto. Porque ¿Cómo?